Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 21 de enero, luego de la apertura asiática. Estamos a pocos minutos de que abra también el mercado europeo y podemos ver que el precio de Bitcoin ha tenido, luego de tener este pequeñito triángulo de consolidación del precio, tuvo una falsa ruptura al alza para luego desplomarse con fuerza. Y justamente sobre esto, más o menos era lo que yo les había estado comentando en mi último video. Es más, precisamente lo que deja ver la pista que es la que estoy siguiendo. Me parece que ahora que aquí estamos viendo el oscurecimiento del valle rojo y la pendiente negativa de la DX, me implica que estamos en un rebote alcista para luego seguir con alguna tendencia. Este movimiento alcista tiene dos objetivos muy probables. Uno, simplemente llegar hasta la parte superior de esta resistencia de la unión de los precios, que me estaría diciendo que el precio debe estar alcanzando los $42.300 aproximadamente. Ese viene siendo el primer objetivo que puede buscar el precio para el día de hoy, o el segundo objetivo bastante evidente en los $43.300, justamente de la mano con este soporte del precio. De cumplirse este objetivo, podría pasar una de dos cosas. Estaríamos entonces frente a un doble fondo, ¿sí?, con divergencia alcista, y en este punto, en los 43.500 aproximadamente, dar algún tipo de confirmación de cierre por encima, nos estaría indicando que probablemente estuviéramos a punto de ver un movimiento alcista para la próxima semana. Acuérdense que esta es la temporalidad en donde se ve para de 2 a 6 días. Y la proyección estimada debería ser hasta los $46.000. Claro está, primero tiene que ocurrir el escenario segundo de que el precio alcance este objetivo y haga una confirmación de cierre por encima, porque todo esto que pueda subir puede ser un rebote alcista para seguir cayendo, ya que la pendiente se pone positiva es para el valle rojo, porque estamos en una tendencia bajista de temporalidades superiores, como nos podemos dar cuenta. Bueno, queda claro que se cumplió a cabalidad exactamente lo mismo que yo dije. Esta línea amarilla, permítame, voy a retirar el Ichimoku que realmente ocupa demasiado espacio. Si se dan cuenta, se cumplió a cabalidad el objetivo que estábamos hablando. Esta línea, vamos a colocar el gráfico de 4 horas, que es el mismo que tenía en ese video. Esa misma línea amarilla es esa que yo tengo dibujada. Se alcanzó justamente el borde superior de lo que hubiera sido el doble fondo y ocurrió un rechazo bastante fuerte que no solamente nos llevó a romper los mínimos que habíamos estado construyendo, los $41.300, sino que tuvo una ruptura a la baja con fuerza y nos encontramos actualmente en los $38.700. Ahora bien, la probabilidad más alta obviamente ahora es la de seguir cayendo, ya que tenemos por un lado el esquisito momentum que ya está con la línea amarilla que es el ADX cruzando el punto 23, confirmando que ya hay fuerza en una tendencia, y el desarrollo completo del valle rojo, que no tiene ninguna pinta de comenzar a oscurecerse en el corto plazo, que me estaría indicando continuación del movimiento bajista. Ahora bien, si no has vendido, tampoco la idea sería salir corriendo, pero sí puede ser una buena opción intentar atrapar en lo más cerca de la directriz bajista una posición de cobertura y con un stop necesariamente más amplio que simplemente ese rechazo tan fuerte que tuvimos en los $43.300. Actualmente, si se dan cuenta por la área de volumen, esa es la parte en donde se puede terminar de definir que haya una vuelta a una tendencia alcista en ese punto, y toda subida hasta ese punto tiene una fuerte probabilidad de rechazo, por lo que al menos con esta directriz, con un stop por encima de ese punto, ya podría al menos continuar durmiendo tranquilo diciendo que esta tendencia alcista continúa. Ahora, las probabilidades de conseguir esta directriz no están totalmente dadas, es decir, normalmente las subidas son por el ascensor y las caídas son por las subidas son por las escaleras, disculpen,
y las caídas son por el ascensor. La caída está siendo hasta ahora bastante vertical y no tendría algún motivo específico ni fundamental para decir que va a comenzar a subir. Y me refiero a que por lo menos tenemos dos noticias por descartar el día de hoy que pueden ser positivas. La verdad es que, dadas las comparecencias ayer de Christine Lagarde, podemos considerar y que fue bastante dovish, o sea, realmente supo explicarle al mercado que no tenía las intenciones de realizar ningún tipo de reducción de balance durante este 2022 por más insistencia que le hicieron, y eso el mercado lo interpretó de una manera muy positiva. Digamos que si hoy sale diciendo con grandes promesas, puede que se resuciten a los muertos que estábamos viendo el día de hoy. Me refiero al mercado amplio, no solamente al mercado cripto. Y de todas maneras tenemos las declaraciones de Janet Yellen 2 horas después de que venga la apertura de Wall Street. Podemos dar por sentado que si las caídas continúan, al menos un rebote alcista se puede generar si ella da declaraciones que alienten de alguna manera los mercados. Si comienza a decir que la inflación está fuera de control o que se tienen que seguir tomando medidas fuertes para controlar el aumento de precios, muy probablemente seguiremos corrigiendo con esta misma verticalidad. Estamos en manos de ellos para continuar cayendo con fuerza o al menos tener un rebote alcista para luego seguir cayendo. Los escenarios de caída son los únicos que podemos manejar mientras, como vuelvo y digo, no se rompan los 43.500. Toda subida es para vender o cubrir. En tal caso no es tanto que sea mi opinión o no, sino es lo que está ocurriendo en el mercado. Estas caídas comenzaron exactamente en el mismo momento en el que se supo que los Estados Unidos estaba mandando tropas a rodear Ucrania para protegerla en el caso de una invasión rusa. Estando cada vez más en la mesa la probabilidad de una guerra, hay muchas personas que están intentando mantenerse fuera del mercado, intentando comprar en la guerra y vender en la especulación de ella. Se están anticipando al movimiento y eso es lo que hasta ahora pareciera ser lo más sensato que está descontando el mercado, porque estábamos en una recuperación bastante interesante, tenía buenas posibilidades hasta este punto y pues no fue sino solamente que saliera esa noticia para que el mercado se desplomara. Un poco de la mano, yo creyendo, esta es una especulación totalmente personal, de que eso es así, fue también la recuperación que tuvo el mercado de los bonos. Es decir, fíjense el gap de apertura que ha tenido el día de hoy, ya que esa noticia se dio después de que Europa y los mercados asiáticos estaban cerrados. De manera de que comenzaron compras bastante agresivas. Fíjense, serían las últimas 3 velas, son 3 velas de compra. Acuérdense que funciona completamente inversamente proporcional. Se cae cuando compran y sube cuando venden. Estas últimas 3 velas de compra realmente se me hacen un poco similares a las que estoy viendo en Bitcoin. Si se dan cuenta, en el mismo momento en el que se comenzaron a comprar los bonos, que son los activos bastante seguros que van a tener un impulso si viene algún tipo de conflicto internacional, pues hubo una compra masiva de los bonos y una venta masiva de cosas especulativas como el Bitcoin. Y nada de ningún mercado está sobreviviendo a caídas agresivas. Podemos ver que tengo toda mi pantalla en rojo, prácticamente las que están en verde porque no han abierto desde ayer. Y realmente la que me llama un poco más la atención precisamente son el mercado americano. Estamos también viendo que los CTA han cambiado su posición de 100% largos a cortos. No estoy muy seguro de cuál es el porcentaje que han cambiado a cortos, pero ya podemos ver que se han perdido los soportes principales que había estado manejando el precio. Actualmente, simplemente por price action, podemos considerar que el próximo soporte medianamente importante está en los 3.400, tanto por número redondo como por área de volumen, como por los rechazos que ha tenido en este soporte. Aquí de resistencia, luego de soporte, los 4.400 puede ser el próximo soporte importante que consiga el precio. Y en la medida en la que estas caídas, este es el futuro americano que está abierto en este momento del mercado asiático, en la medida en la que estas caídas continúen, muy probablemente el pronunciamiento de la Fed del día de hoy sea bastante positivo, por lo que podemos un poco de la mano considerar ese rebote alcista. Si la caída fuera solamente del mercado cripto, no habría
¿Por qué creer que va a ocurrir algún tipo de comentario positivo? Normalmente simplemente nos dejan hundirnos, pero dado que el mercado del SP500 y el Nasdaq nos está acompañando, se está anticipando precisamente a un movimiento que puede ser devuelto con noticias fundamentales que puedan decir o Christine Lagarde o Janet Yellen en sus conferencias. El mercado asiático, que es el CN50, también vemos que ha abierto en rojo, descontando la caída que tuvo Wall Street durante el día de hoy, igual que el Nikkei, que ha caído hasta un 1% luego de la caída de Bitcoin. ¿Qué es lo que yo pienso referente al precio? Ya tendría que verlo en una temporalidad muchísimo más pequeña. Las probabilidades de rebote alcista están bastante en la mesa. Ya parece ser, si se dan cuenta, en estos gráficos más pequeños es en donde siempre se pueden apreciar los movimientos más importantes en una caída del precio. Siempre las caídas se van haciendo cada vez más verticales. Si se dan cuenta, en un comienzo esta era la verticalidad, no parecía que tuviéramos una tendencia. Luego ya comienza a ser bastante más claro que la caída va en serio. Y las primeras síntomas de vuelta es precisamente perder la verticalidad de la caída. Y muy probablemente ya se esté fungiendo lo que puede ser el rebote alcista para seguir cayendo en el futuro. No necesariamente tiene que parar en estos puntos, aunque viene siendo los 41.800 dólares en este gráfico más pequeño, la primera resistencia importante. La segunda ya estamos a punto de superarla. Con un stop bastante ajustado se puede intentar aprovechar ese movimiento corto, pero nunca dejando correr demasiado la posición, dado que la tendencia generalizada es bajista. No sería bueno dejar correr una posición que sea contra tendencia. Y ya en estos puntos, en los 41.800 dólares, 42.000 dólares, sí ya sería una excelente zona para realizar una cobertura. Voy a intentar colocar nuevamente el Ichimoku y compartir con ustedes cuáles son las resistencias que puede darnos ese indicador. La verdad es que como también manejo lo que son medias móviles simples, fíjense, la directriz superior también está cubierta por la media de 200, que es esta línea roja en esta misma temporalidad. Es muy probablemente que sí tenga suficiente fuerza para resistir el movimiento. De resto, tiene todas las medias bastante atravesadas en este rango de precios entre los 40.300 y los 39.500 dólares. De todas maneras, no me parecerían lo suficientemente relevantes. El gráfico de una hora, que ya es mucho más fuerte, sí me tiene la resistencia o en unas partes mucho más elevadas. Si se dan cuenta, el precio está alrededor en la media de 200 en los 42.500 dólares. Esta viene siendo pues precisamente lo que antes era la línea de soporte principal del precio, que se perdió. Muy probablemente ese sea un excelente punto para, si el precio de todas maneras rompieron las directrices anteriores, intentar montarse en este punto. Diciendo que el precio se devuelve tan alto, de todas maneras seguiría siendo una excelente zona de cobertura. De todas maneras, como teniendo la posibilidad de generar un stop tan ajustado, una posición al alza no quedaría nada mal, intentando especular hasta alguna de estas medias. Donde vuelvo y repito, ahí sí se debería tener más precaución porque este es el sentido de la tendencia bajista. Pero ya en este punto puede ser una excelente toma de beneficios, al menos parcial, de algún corto, pensando en que al precio ahora le corresponde el rebote alcista para seguir cayendo. Ya luego de la intervención de Janet Yellen y descontado que también mañana con la apertura de Wall Street viene el vencimiento de futuros del SP500 para la mayoría de sus acciones, muy probablemente podemos entonces decir que al menos el mercado habrá descargado gran parte de la presión vendedora que hemos estado viendo. Es simplemente esperar a ver cómo responde el mercado luego de las declaraciones de Janet Yellen y montarse en el barco en la tendencia que corresponda. Bueno compañeros, si te ha gustado este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas para hacer la actualización del precio para lo que va a ser el fin de semana. No olvides seguirme en mi cuenta de Twitter que está en la descripción, ahí siempre cuelgo información importante. ¡Hasta luego!